Ilusiones. Ritmo. Cadena Joven. Otra forma de hacer radio. ¡Wow! Estás a punto de escuchar Dos Columnas, un podcast de divulgación cultural. Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Dos Columnas. Atrévete a cruzar estas dos columnas con nosotros en la noche ya de hoy, día martes 11 de marzo. Y bienvenido a este nuevo proyecto y a esta nueva aventura que nace de la mano de UNESCO para Campos de Gibraltar y que tenemos como objetivo principal la divulgación de la cultura de una manera entretenida, de una manera dinámica y hacerles ver a todos, al gran público que se atreva a cruzar estas dos columnas con nosotros, que la cultura no es ni aburrida ni es pesada, sino todo lo contrario. Y que está hoy día más que nunca a la orden del día. Hoy vamos, como nuestro primer programa, vamos a presentar un poco lo que es la idea del proyecto. Vamos a presentar a los compañeros de UNESCO Campos de Gibraltar que formamos este proyecto. Y como no era de otra manera, aquí tengo a mi compañero Johnny Romero, que bueno, a mí me gusta definirlo como un individuo que no es ni más ni menos que un individuo del montón. Exactamente, ni más ni menos que un individuo más del mundo. Exactamente. Pues bueno, sí, aquí empezando este proyecto ilusionante, con muchas ganas, como has comentado, para demostrar que la cultura pues es algo que puede ser divertido. Y bueno, pues Agustín, estoy hoy preocupado porque me he encontrado en el buzón un mejunje fluorescente con una jeringuilla y la tengo ahí que no sé qué hacer con ella. Sacaré conclusiones después del programa a ver qué hago con ella. ¿La sustancia? Sí, en el buzón me la he encontrado. Oh, tremendo. Ya después del programa veremos a ver qué hago con ella. Le contaremos a todos nuestros espectadores y oyentes de qué va esto que nos ha contado nuestro querido Johnny de la sustancia, y les invito, por supuesto, a que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, al igual que nosotros haremos durante el programa. También creo que nos acompaña hoy nuestra querida compañera Carmen. Ella es antropóloga, poeta, artista multidisciplinar y podríamos definirla en general que tiene una curiosidad infinita. Bienvenida, Carmen. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por dejarme participar en este programa. Estoy encantadísima de poder estar con vosotros. Nada, para nosotros es un honor este equipo que hemos formado con mucha ilusión, un equipo en el que cada uno de los que formamos, además una buena imagen, ¿no?, de lo que formamos UNESCO para Campos de Gibraltar. Cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre, ¿no? Tenemos formaciones diferentes, tenemos ideas distintas de ver las maneras, de ver las cosas, y yo creo que eso es lo que va a hacer muy enriquecedor este programa, y yo creo que es lo que en definitiva a nuestros oyentes y videntes les va a enganchar a nuestro programa. Bueno, yo creo que ya va llegando el paso un poco de decirle a la gente de qué va este proyecto, ¿no? Porque está todo muy bien, UNESCO, une para Campos de Gibraltar, pero hablarles un poco de qué va a ir, Johnny. Bueno, Carmen, empiezo yo, empezamos. Bueno, pues, a ver, esto es un proyecto que surgen muchas cosas, de hablar entre unos amigos, bueno, que participamos en proyectos de UNESCO, de UNE, que es la Asociación para UNESCO en el Campo de Gibraltar. Y este proyecto, bueno, pues entre café y entre charlas, pues salió que por qué no podíamos hacer un programa en el que pudiéramos transmitir la pasión que tenemos nosotros por la cultura, pero no solo eso, sino también la que hemos podido ver que cuando a la gente se le transmite, la gente realmente le gusta, si se transmite de la forma correcta. Y esto es un programa que, como ya hablamos, queremos que sea un programa en el que vamos a tratar a los oyentes de forma inteligente, que es una de las bases de este programa. Es que es una gran clave esto que nos dice aquí Johnny, es que la cultura no es per se aburrida ni muchísimo menos, es la forma de transmitirla. Exacto. Y ahí es donde nosotros queremos hacer hincapié en esa forma de transmitirla, y no solamente con las personas que estamos aquí hoy, sino que este proyecto lo forman más personas de UNE Campos de Gibraltar que se irán uniendo a distintos programas a lo largo de la temporada. Exactamente. Bueno,
Hoy estamos aquí para tratar un tema. ¿Pasamos directamente al tema o...? Yo creo que ya más o menos la idea del programa la gente lo tiene claro, así que vamos a entrar un poco en materia, ¿no? Sí, vamos a hablar de que estamos aquí. Bueno, no sé si Carmen quiere presentar un poquito qué tema vamos a hablar ahora mismo, qué traemos. Bueno, pues traemos un tema bastante interesante. Vamos a comentar una película que se llama La Sustancia, que ha sido un poco bombazo últimamente porque ha suscitado bastante polémica, tanto por las escenas que tiene como por el tema que trata, el crossover que hace con algunas películas que son míticas y bueno, pues yo no sé lo que te has encontrado en el baño, pero yo que tú tendría cuidado, porque lo mismo te metes en un lío como lo utilices, ¿eh? Sí, sacaré conclusiones después del programa ya. Soy bastante atrevido, así que... A la gente que no le haya visto, bueno, se le invita a que la vea. Es una película muy interesante, que tiene una reflexión y una historia de fondo, yo creo que muy profunda y que está muy a la actualidad del día a día, ¿no? De lo que es la imagen y bueno, y cosas que vamos a hablar ahora durante el programa. Y bueno, a la gente que sea sensible a los spoilers, lo sentimos mucho. Hoy vamos a desgranar un poco la película, a lo mejor sin entrar en muchos detalles. Pero sobre todo lo vamos a desgranar porque culturalmente nos parece muy interesante esta manera en la que la sociedad tiende a tratar quizás con diferencia mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, y cómo eso afecta quizás al día a día y cada vez más a nuestra sociedad. Bueno, sí, la película, Agustín, como dices, se centra en ese, pone el foco en eso, ¿no? En cómo la sociedad, según la película, que no digo que no sea así, cómo la sociedad pues nos induce a creer una serie de cosas, una serie de estándares de belleza, y lo digamos que lo hace normativo, y cómo esto genera pues problemas mentales. La película se pone de manifiesto una y otra vez. Es una visión de la directora Coralie, bueno, el nombre pronunciarlo es francesa, Coralie Farget, que me perdonen por mi francés andaluz. Y bueno, ella tiene ya también un corto que hizo y que lo podemos encontrar en la plataforma Filmin. El corto ya tocó este tema, pero de una forma diferente. Quiero que sencillamente que si podéis lo busquéis los que tengan la plataforma de Filmin, y vais a ver que es bastante interesante. No sale nada como esta película de gore, es otra cosa totalmente diferente. Sí. Perfecto, pues mira... quiero decir que para los oyentes que, aunque hagamos un poco de spoiler por aquí, realmente esta película se puede destripar todo lo que queramos, que la película hay que verla para juzgarla, porque todos sabemos un poco cómo va a acabar. O sea, tú empiezas a verlo, en los primeros 10 minutos ya te haces una idea de que aquello va a ser tremendo, ¿no? Pero da igual, o sea, la película en sí hay que verla para juzgarla, no se le puede hacer todo el spoiler, la puedes contar entera, que nunca vas a ser capaz de transmitir exactamente la tensión que se crea cuando tú la ves. Es una película muy dura de ver, además. Es muy fuerte. A mí me costó, alguna parte. Sí. Yo me acuerdo que Carmen, cuando la vio la película y hablé con ella, me dice, oye, esto verla me ha costado. No costado porque tiene una calidad tremenda. O sea, la película a nivel cinematográfico, la calidad que tiene es espectacular. Pero costará porque es dura, es muy gore, pero es que le va a la película. Le va porque lo que pone de manifiesto también la película es lo que hay que sufrir algunas personas, y también el horror, de alguna manera creo ver ahí, de lo que son las operaciones estéticas y demás. Perfecto, pues mira, ¿qué os parece, Johnny, Carmen, si para poner un poco a la gente que no la haya visto, que no lo conozca, si los ponemos un poco al día y les ponemos el audio del tráiler de la película? Venga, sí, más perfecto. O menos que se hagan una idea. Perfecto. Genial.
El público siempre de algo nuevo. Es inevitable. A los 50, pues se acaba. ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta. Una simple inyección desbloquea tu ADN y produce otra versión de ti. Esto es la sustancia. Soy. Contratada. Adelante. Un equilibrio perfecto de 7 días cada una. Lo que no debes olvidar es que las son una. No puedes escapar de ti. Ha habido un pequeño uso incorrecto de la sustancia. ¿Quieres pararlo? Estoy bien. Todo bien. Le va a encantar al público. Muy bien, aquí ya creo que nos hemos podido hacer un poco una idea, pero bueno, vamos a profundizar un poco más en el tema y yo quería saber sobre todo la opinión de Carmen, ¿no? Teniendo en cuenta que la protagonista de la película es una mujer, me interesa mucho saber tu opinión, Carmen. Bueno, pues esto es llevar al extremo esa frase que se dice, lo de hay que sufrir costuras por hermosura. Pues extremo absolutamente ridículo, ¿no? Histriónico. Eh, También se refleja en la película, pues podemos decir el otro extremo, ¿no? El hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso, ¿no? Hay un contraste entre las figuras masculinas y las figuras femeninas que me parece bastante abrumador, ¿no? Y de hecho hay una curiosidad que como antropóloga os quiero comentar porque me llamó mucho la atención en su momento que hay la mitología indonesia, concretamente de la isla de Java, pues hay un fantasma mitológico que se llama el Sun del Bolón, que es Sundel significa prostituta y Bolón significa agujero. Y agujero era un agujero que tenía en la espalda, porque se suponía que aquella prostituta había fallecido estando embarazada y el bebé de la prostitución había emergido no desde el útero, sino que le había salido por la espalda. Y era pues una especie eh, de fantasma vengativo, se vengaba de hombres lujuriosos, ¿no? En este caso ese concepto pues no se ve demasiado en la película, pero sí quizás esa sensación de que la mujer se prostituye a sí misma cuando intenta cumplir con las expectativas de la sociedad, creo que encaja bastante con el Sun del Bolón, ¿no? Y va con ese agujero por la espalda, por la vida, y bueno, pues así nos va. Lo que comentas es interesante, desconocía. ¿De qué cultura has dicho, Carmen? ¿Qué cultura es? De la cultura de la isla de Java, De la isla de Indonesia. Java, en Indonesia. Pues investigaremos sobre ella porque es bastante interesante. Bueno, y como dices, sale por detrás, por la espalda. Quizás Coralie Farjep, me vaya a perdonar de nuevo, quizás ha sacado la idea de ahí, ¿no? Tiene muchas posibilidades.
Bueno, antes de proseguir con la tertulia, creo que me comunica aquí nuestro técnico Anthony que tenemos una nueva incorporación a nuestro programa, que, bueno, nuestro querido amigo y compañero de UNE Campus Gibraltar, Jesús Baena. Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buena. Yo creo que, bueno, para presentarte un poco a nuestros oyentes y videntes, Jesús Baena es un chico de Málaga, un chico joven, es un chico muy inteligente, tiene una licenciatura en Historia, tiene un doctorado por la Universidad de Málaga y es una persona que va a aportar mucho valor a este programa y ya veréis cómo sus aportaciones van a ser de muchísimo interés. Muchísimas gracias, ojalá que estemos a la altura, pero creo que vosotros vais a poner el listón muy, muy alto. Nos hemos estado hablando que se trata de divertirnos con la cultura y estamos en eso ahora mismo. Eso dejo que estábamos aquí hablando ahora mismo pues sobre la película, como ha comentado Agustín, y ha dado su opinión, como has podido escuchar Carmen. A ver, yo quiero avisar de que quizá mi punto de vista pueda levantar ampollas, porque en mi análisis de la película yo lo que voy a intentar es profundizar, ver algo más allá de las críticas, buscando información de las críticas típicas que se han hecho sobre la película, sobre que están muy centradas en el gore, en lo problemático de la sociedad y en el mensaje feminista. Sin querer negar que existe un culto a la juventud y que, bueno, que se ve lo que es la senectud como algo peyorativo, que eso es verdad, que la sociedad lo tenemos, pero también no hay que olvidar que la sociedad la hacemos todos. Entonces, mi análisis de la película, voy a sacar conclusiones que yo desde aquí ya aviso que puede que levante alguna ampolla y alguna escocedura. Aviso. Bueno, pues trataremos de buscar analgésicos y otros productos. Sustancias fluorescentes, de momento no. No, las sustancias vamos a dejarlas, no. Perfecto. Yo, bueno, un poco la opinión de la película, para los que, bueno, la gente que la haya visto, pues tendrá un poco más de idea, ¿no? Es como se pone, ¿no? Y se expone como este grave problema que tiene la sociedad en dos ámbitos principales. Principalmente en la mujer, y esto lo podemos ver a través del desarrollo del personaje, a través de la película, o en una de las escenas finales tremenda, cuando llega la presentación de Año Nuevo, y hay niñas vestidas de manera, no sé, vamos a llamarlo un poco provocativo, un poco como mujeres mayores, sentadas ante el público, y ahí podíamos tratar un poco el tema de la cosificación de la mujer en esta sociedad, que parecía algo que se había quedado en el pasado, pero realmente hoy lo tenemos muy candente al día desde que las mujeres pues son niñas, ¿no? Como la escena al principio de la película, cuando ella va a entrar al baño de mujeres y se lo encuentra cerrado. Sí. Sin embargo, se encuentra abierto el baño de hombres cuando es su 50 cumpleaños, ¿no? Quizás podía ser un símbolo, ¿no? De cómo los hombres, cuando llegan a cierta madurez, no se les cierran puertas, porque la madurez en los hombres pues parece que está mejor, está más socialmente aceptada que la madurez de las mujeres, ¿no? Que se ve como una pérdida de valor quizás, ¿no? Y la escenifican, yo creo, con ese símbolo de la puerta del baño de mujeres cerrada, la puerta del baño de hombre abierta, la cosificación de la mujer también, y por supuesto, otro de los temas principales es cómo la sociedad, y nos metemos todos, yo creo, nos cuesta mucho aceptar no solamente a los mayores y darle su sitio, sino nos cuesta aceptar nuestra propia vejez, nuestro propio envejecimiento. Cómo intentamos luchar por activa y por pasiva, algunos más, otros menos, de una manera u otra, contra esa carrera que es el tiempo, ¿no? Contra esa carrera de envejecer, de sobre todo cómo saber envejecer, ¿no? Y yo creo que ese es un gran problema y creo que la sociedad tiene un trabajo muy grande ahí, cuando yo creo que realmente lo inteligente como sociedad y como persona es que los niños no quisieran ser hombres, los hombres no quisieran ser ancianos, ni los ancianos quisieran ser niños.
sino que supiéramos disfrutar cada etapa de la vida, cada edad, y disfrutar las cosas que cada una de ellas nos da y que cada cosa descubrimos, ¿no? Yo ya no soy un niño, conozco los secretos de la niñez y de la juventud, y ahora me toca descubrir otros secretos y otros caminos que estoy deseando conocer. Pues fíjate, Agustín, yo pienso que esto también, el cambio se ha producido porque tú en la Edad Media llegabas a los 40 años y eras ya un viejuno y te morías, porque si no te morías de una enfermedad que no te podían tratar con antibióticos o de lo que sea, pues a los 40 y algo eras ya, vamos, la esperanza de vida era esa. Entonces ahora tenemos una esperanza de vida más alta y claro, el ser humano dice, jo, pues quiero vivir y quiero vivir bien. Y entonces hay como esa disonancia, ¿no? De decir, quiero llegar a viejo, pero no quiero ser viejo, no quiero llegar a viejo y disfrutar de la vida. Y entonces, en esos extremos estamos, ¿no? Creo que al final hay Simone de Beauvoir tenía un libro que me parece increíble que se llama La mujer rota. Ella trataba ahí varios ejes vitales del existencialismo, que eran ser en sí, es decir, tú eres, porque eres un ser humano, porque estás dentro de tu cuerpo, tal. Luego el ser para sí, ahí es cuando tú eres para ti mismo y tienes una conciencia de que tú eres un ser humano y de una conciencia también. Y luego está lo que se trata en esta película, que es el ser para otro. Ya no eres ni para ti, ni eres en sí. Cuando te transformas en un ser para otro, tenemos el problema gordo, porque ahí surge toda una serie de mecanismos en nuestra mente que a veces pues llegan incluso a plantearse que la mujer pues actual puede tener un falso empoderamiento, ¿no? Esta mujer que se creía la cima del mundo realmente le llevó una vida muy pobre, una vida muy triste. Estaba más sola que la una, vivía en un sitio guay, pero no tenía más que ese falso empoderamiento de las apariencias, La ¿no? verdad es que Y sí, sí, es que es una manera muy inteligente de verlo, Carmen. Antes de dejarte seguir, discúlpame, quiero recordarle a nuestros videntes y a nuestros oyentes que pueden dar su opinión a través del hashtag 2columnas a través de X, lo que era la antigua Twitter. Les invito a que participen, les invito a que nos dejen sus opiniones, que a nosotros nos harán crecer no solamente las opiniones sobre el proyecto y sobre el tema que estamos hablando ahora mismo. Y las opiniones que no nos gusten, pues directamente no las decimos y ya está. Censura. Ya trataremos también la censura en algún programa. Carmen, disculpa, sigue. sí, no, bueno, pues eso, yo lo que decía era que cuando tú te transformas, cuando tú aceptas ese falso empoderamiento, realmente te estás autocosificando. Y esto es lo que ha pasado con esta mujer. Ella se ha cosificado a sí misma hasta el extremo de que ha generado una yo paralela que es realmente la que es una yo objeto, ¿no? Y entonces, llega a un extremo imposible de sostener, porque ya no es ella misma, no es un ser humano, es una cosa. Bueno, quiero saber también la opinión de nuestro querido Jesús, que está ahí, lo veo. Jesús, ¿qué te pareció la película? La oscuridad. En la oscuridad, sí, en la oscuridad. La verdad es que todo lo que estáis comentando es tremendamente interesante y estaba escuchando con mucho interés y con mucho placer también, pero ya que me interpelas, pues tengo que dar la desagradable noticia como Jonathan de que seguramente mi opinión también levanta alguna ampolla, pero no importa, vamos allá. Antes, la verdad es que el desarrollo que ha presentado Carmen me parece eso muy interesante y que me gustaría comentarlo, pero no sin antes tratar otro aspecto que me parece esencial y que a lo mejor lo habéis tocado o a lo mejor no, y que quizás también viene de defecto de formación, pero bueno, yo voy a ello de cabeza. Y es el siguiente. Me parece, ¿no?, que en la propia producción, no solo cinematográfica, porque es bastante fácil quizás situarlo o ubicar este fenómeno dentro de lo cinematográfico o de lo audiovisual, porque es más evidente, ¿no? Pero no solo está ocurriendo en este ámbito, sino en el resto de ámbitos artísticos, en el que parece que se está intentando recuperar más que por voluntad, casi a marchas forzadas y con violencia,
muchas de las historias, motivos, temáticas que han venido fundamentando nuestra propia civilización, nuestra cultura actual, bueno, lo que en definitiva llamamos la modernidad, ¿no? Y esto, en este caso, ¿no? Acabó viéndose yo creo que con mucha claridad cuando aparece esta película, que no recuerdo bien si es su título, pero espero que sí, que es la de Pobres Criaturas, de este director griego, cuyo nombre no quiero acordarme, no es que no quiera, era por mencionar a También Cervantes, simplemente no lo recuerdo. Una referencia literaria. También sale Margaret Qualley, que es la Sue. Efectivamente. También sale, tiene un pequeño papel. Efectivamente. Exactamente. En efecto, y que es en sí mismo una especie de revisión, ¿no? Más que una reinterpretación, es una revisión de Frankenstein, ¿no? Creo que eso es evidente. Y bien, en esa misma estela veo La Sustancia, en el que en lugar de revisarse Frankenstein, pues se revisa otra de las grandes novelas que fundan, por una parte, la historia del terror, ¿no? Pero también un trasunto simbólico del que yo quiero hablar ahora, que es lo que más me interesa, que sería el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es decir, La Sustancia tiene una amióstica, ¿no? Tiene una equivalencia manifiesta con Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero yo me pregunto, ¿cuál era la verdadera intención de Mary Shelley cuando saca el personaje de Frankenstein, ¿no? o del propio Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Yo creo que en la época, frente a la revolución, a las ideas de la Ilustración y, en definitiva, a esa emancipación del ser humano respecto a lo que había supuesto el antiguo régimen, la propia existencia de Dios, en fin, una vida tutelada y alienada, pues de repente el ser humano se sabe a sí mismo responsable de su propia condición y por lo tanto de sí. Es decir, eso genera luego naturalmente mucho miedo, porque sabernos responsables de nosotros implica tener que decidir hacia dónde vamos a dirigirnos, asumiendo las consecuencias que eso puede generar, que no necesariamente van a ser buenas. Y ahí es donde creo que cobra sentido Frankenstein y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, en un contexto en el que, frente al vacío de sentido de la vida que venía dada por la tradición y por instituciones como la Iglesia, o un Estado absoluto o totalizante, de repente ese vacío que se va percibiendo nos hace conscientes de que ahora, como decía por ejemplo Goethe en su poema Prometeo, debíamos ser nosotros quienes construyésemos a la humanidad. Y esa construcción de la humanidad da miedo, da vértigo y da miedo, porque construir a un ser humano, tener esa responsabilidad, conlleva necesariamente arriesgarse a que aquello que construyamos sea Frankenstein o sea Mr. Hyde, sea una monstruosidad. Entonces, frente a esta cuestión, lo que yo me pregunto es si de verdad hay una comprensión de esta temática simbólica que se está intentando revisar tanto en Pobres Criaturas como en La Sustancia, que me parece que no, ya lo digo yo de antemano, y que se utiliza como una mera estética para hablar de cosas que, a mi juicio, acaban siendo, ni mucho menos voy a decir banales, porque no es un tema banal, pero sí un tema que pertenece a otra órbita y que aquí se muestra como periférico. Entonces, esa es la visión que a mí, y por no extenderme más, esta es la visión la opinión que a mí me suscita la película, es decir, que intenta revisar o recuperar algo que no comprende y por lo tanto no sé si de verdad consigue transmitir la idea que pretende transmitir, o si simplemente está utilizándola como excusa para hablar de un tema que no corresponde necesariamente a la idea que utiliza, que es la del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, a ver, Jesús, si se me permite un segundito. A ver, yo quisiera comentarte, a ver, la película, yo creo que la directora, mi punto de vista, que la directora es muy directa. O sea, ella da, lo he dicho, lo he explicado al principio, solo que tú no estabas, he dado mi opinión de que pienso que, bueno, que es mucho más profundo todo lo que hay, lo mismo que tú estás diciendo, y que se queda, como dices, en la órbita, en el exterior, pero es que ella ha cogido esa parte, el tema estético, el tema de la mujer explotada por el hombre, y eso es lo que la mayoría de sitios, la mayoría de gente se queda en esa estética. De todos modos, te digo, me comentas de Jekyll y Mr. Hyde. Realmente la película, todo el tiempo, no para de decir una y otra vez, sois la misma persona. O sea, realmente no es un Jekyll y un Mr. Hyde. Realmente es la misma persona, solo que es
Elizabeth, que es la protagonista, bueno, porque no hemos contado la película, ¿no? Pero Elizabeth, que es la protagonista, bueno, lo podemos hacer rápido, ¿verdad? Contar la película. Si ¿Quieres hacer un resumen rápido? Un resumen para rápido situar? con destripamiento. Claro. ¿Vale? Spoiler a tope. venga. Spoiler a tope, ¿de acuerdo? A ver, la película habla de Elizabeth Sparkle, que es una actriz que tuvo muchísima, fue muy famosa, tuvo mucho éxito. Esta actriz, pues han ido pasando los años, tiene ahora un programa de aerobí, y bueno, esta mujer, pues cuando cumple los 50, pues le dicen en la cadena un Dennis Quaid que a mí me parece que está fantástico. O sea, se ha hablado mucho de la actuación de Demi Moore y de Elizabeth Quaid, pero sin embargo a mí Dennis Quaid creo que no se ha hablado nada. Y el tío lo borda, o sea, el tío da asco, o sea, da asco cada célula suya, o sea, da mucho asco cada vez que aparece, lo borda, es tremendo, de él no se ha hablado nada. Y este hombre, pues, la despide porque tiene 50 años. A partir de ahí, pues, ella se ve desorientada porque todo su mundo, y eso creo que es un tema importante, todo su mundo lo ha construido en torno a esa imagen suya y nada más. Se acabó, nada más. Le llega un chico, tiene un accidente ella con el coche viendo cómo quitan un cartel y quitan su cara, tiene un accidente y cuando está en el hospital sale ilesa, sorprendentemente, porque el coche queda hecho polvo, el coche queda hecho mixto, sale ilesa y un chico guapísimo en el hospital pues le dice, oye, llama a este número, estoy viendo muy rápido, llama a este número que te va a cambiar la vida. Cuando ella llama al número, le ofrecen una sustancia que va a sacar la mejor versión de ella misma. Voy muy, muy rápido. Usa esta sustancia y sale una versión de ella misma, que es lo que ha explicado antes Carmen, ¿no? Le sale de la espalda, como en la cultura de la isla de Java. Es muy importante que no es que ella se mejore, sino que sale otra Exacto. persona de ella. Exacto, sale otra persona de dentro de ella no se mejora, sale que no es otra persona, que la película no para decirlo una vez, es ella misma. Ojo, no es otra persona. Y eso lo repiten hasta la saciedad. Pero físicamente sí ocupa un cuerpo distinto, para situar a todos nuestros oyentes. Exactamente, físicamente es un cuerpo diferente, pero son la misma persona porque comparten la conciencia y lo comparten. Bueno, a mí no me queda muy claro eso de que compartan la conciencia, porque hay momentos en los que no se recuerdan. O sea, no parece que recuerden las cosas. Pero eso realmente la película no lo termina de dejar muy claro. Yo creo que sí, que lo que está dejando caer ahí la película es como esa propia lucha interna que sufre el personaje y que al final, cada vez que llama a esta gente que le proporciona la sustancia, para tanto la una como la otra quejarse de cada cual, le dice, te recuerdo que sois la misma. Que sois la misma, Claro, exactamente. la lucha es interna. Todo esto viene por Jekyll y Mr. Hyde, fíjate tú dónde nos hemos metido. Claro, pero aún así insiste, es decir, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, fijaos, ¿no? Que el Dr. Jekyll acaba creando una pócima, que si queréis le llamamos pócima o le llamamos sustancia, que cuando la toma le hace convertirse en Mr. Hyde, que son dos cuerpos distintos, pero sigue siendo la misma persona, en el que uno representa una parte de sí mismo y el otro representa la otra parte. Entonces, en esencia viene a ser la misma historia. Es que, Jesús, es que ahí es donde yo no comparto contigo. ¿Por qué? Porque es la misma persona. Yo pienso que es Elizabeth Sparkle y es Elizabeth Sparkle de joven, con 20 y pocos años. O sea, Elizabeth Sparkle en la película ya demuestra que también es voraz, es una devoradora, y demuestra que tiene muy en cuenta, por ejemplo, cuando se encuentra con el amigo del instituto, ¿no? De la universidad. Como no es un amigo que sea un chico guapo, el hombre, porque daba un poquito incluso hasta de grima, lo desprecia, ni se acuerda de él. Entonces, realmente es Elizabeth Sparkle y se devora a sí misma porque la fuerza que tiene siendo ella de joven se come a la fuerza que tiene siendo ella de mayor.
Pues yo tengo otra visión, Jonathan. Fíjate tú, es que esta película es lo que tiene. Eso es la cosa, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Pues mira, Imagino que la gente que nos escucha, Carmen, perdona, que quiero insistir, que imagino que la gente que nos escucha, que nos ve, también tiene una opinión seguramente totalmente distinta de la película que les estamos contando. Y les recuerdo que con el hashtag 2columnas podéis opinar y que vuestra opinión la vamos a seguir y la vamos a tener muy en cuenta. Carmen. Pues mira, yo cuando la estuve analizando un poco, yo llegué a la conclusión de que ella realmente no es sí misma cuando era joven, porque si no hubiera sido casi la misma persona, ¿no? Pero cuando nace de su espalda la otra versión de sí misma, yo creo que esa versión es una versión que ella fabrica, es una versión fabricada, ella se fabrica a sí misma, la sí misma que ella hubiera querido ser, a lo mejor con esa edad. Se fabrica con un color de ojos diferente, se fabrica casi mejorada. Y fijaos que cuando llega al final, spoiler total, por favor, que no quiera este spoiler que apague, pues cuando llega al final y de la versión, es decir, la segunda versión, decide inyectarse la sustancia para generar otra versión de sí misma, lo que sale es un monstruo. Si decía Goya que el sueño de la razón genera monstruos, en esta película casi incluso más, ¿no? Y para mí, quizás la directora ha querido reflejar ese accidente que es en la sociedad actual cumplir los 50 en Según qué mundo. Decía Madonna, que está ahí dando todavía guerra, que envejecer es un pecado, ¿no? Y cuánto se lo dicen, ¿no? La pobre se saca unos selfies con unos filtracos que ya no puede más y sale... yo qué sé, con más maquillaje, que eso parece chapa y pintura, y se niega. Podría salir, pues, como salen otras tantas personas que con toda la naturalidad del mundo, pues se enfrentan a la cámara y dicen, bueno, pues esta soy yo, pero es incapaz de hacerlo, porque realmente lo que ella vende de cara al exterior es esa imagen. Entonces, lo que realmente fabrica esta muchacha al ponerse la sustancia, es esa imagen que ella quiere proyectar. Es una fabricación, es una creación. Claro, estoy de acuerdo, o sea, es una creación. Es más, yo voy a dar una opinión que tengo sobre la película, creo que te la dije, Carmen, que es que el momento que ella tiene el accidente y ella ya se ve en el hospital, de ahí en adelante, toda la película, ella está en el hospital y es un delirio de ella. No es verdad. Ella está encamada en el hospital y por eso continuamente con los tubos, conectada con agujas y demás. Y todo es un delirio. Porque si no la película realmente es un delirio absoluto. Pienso que desde que ella tiene el accidente, de ahí en adelante, bueno, a ver, a mí me ha parecido divertida. Por ejemplo, el momento Bola de Dragón, en el que la vieja horrible, que es como una bruja, baja que no podía ni mover las rodillas, baja corriendo las escaleras o salta y se pelean entre ellas con patadas voladoras incluidas. Claro, o sea, todo es tan surrealista que no puede menos que ser, o sea, te dejas llevar por la película, pero esa es lo que un guiño a Dragon Ball. ¿Sí? ¿El qué? No, un guiño a Dragon Ball. Un guiño, ¿no? bueno, está llena de guiños al Resplandor, ese pasillo, a un montón de cosas. A ver, ¿realmente es la sociedad la que tiene la culpa de esto? Yo creo que no. Yo insisto. Disculpa. Sí. No, por favor, sí. Jesús, cuéntame. Vale, no. Cosas de que no, Jesús, que tira, vale, que no, tonto. Cuelga tú. Mira. Yo insisto en que si el planteamiento hubiese a mí desde el cariño me sigue todavía encajando a la perfección la idea de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y como me sigue encajando, el problema que yo veo es que la directora o la guionista o quien haya sido ha intentado revisar una historia fundadora, porque es fundadora, de una especie de miedo inconsciente, como de trauma de nuestra sociedad, que es ese miedo de generar un otro yo que no somos capaces de asumir, que es nuestra especie de
visión perversa de nuestro yo negativo, que no necesariamente ya aquí se puede mezclar el malo con lo estético, lo ético con lo estético, es decir, no es únicamente un yo perverso, sino que también puede ser un yo estéticamente grotesco. Entonces, creo que ha intentado utilizar esta idea, que es la de Mr. Hyde, la de ese viejo, nudoso, que coincide exactamente con la imagen de la protagonista cuando, en su versión original, por llamarlo de alguna forma, y que al intentar introducirse en esa historia sin haber quizá comprendido bien la referencia que hace, luego no ha podido explotar esto que tú comentas, Jonathan, ¿no? Esta idea de si el problema es la sociedad, es decir, si por ejemplo sí que lo hubiese profundizado, entonces yo creo que sí que podríamos estar hablando de cuáles son nuestros problemas, ¿no? Como cultura, como civilización, que quizás pueden ir por ahí, quizás puede ser una cuestión de educación, quizás la educación nos ha hecho pervertir nuestras propias ideas del bien y del mal, o igual la educación nos ha hecho vaciar nuestra propia concepción del bien y del mal. Es decir, quizás Mr. Hyde ha matado al Dr. Jekyll, que en realidad es lo que ocurre. Es decir, quizás el que gana es Mr. Hyde porque no hay una fuerza, no hay una conciencia real sobre el bien. Pero yo creo que esta idea, que es la que quizás se sospecha un poco, se acaba mezclando con estas otras cuestiones que son relativas a la mujer, a su problemática de la edad, etcétera, y que por eso en esa mezcla se produce una confusión extraña en la que no se desarrolla ni una historia ni la otra. Eso es lo que a mí me parece. Entonces yo creo que podemos hablar de muchas cosas y serán interesantísimas, pero también me parece que le estaríamos haciendo un favor y un regalo a la película que la película por sí misma no ofrece en su historia. Bueno, pero por suerte, como hemos dicho al principio, tratamos a los espectadores como inteligentes y pueden ver la película y sacar sus conclusiones, que es parte del problema, creo yo, que tenemos hoy. A ver, se ha dicho algo aquí y yo he dicho que podía levantar ampollas, ¿no? Habéis dicho de la necesidad de aceptación de los demás, ¿no? Y que está muy en conexión con lo que tenemos hoy día, vemos en las redes sociales. Aristóteles, que se ha nombrado aquí, decía, y cuando hablaba de la felicidad, hablaba de un tipo de felicidad que era no era la buena, digamos, para conseguir alcanzarla, que era la felicidad que cuando la depositábamos en la apreciación de los demás, en el reconocimiento de los demás. Porque al final eso siempre viene por el reconocimiento de los demás y no por el reconocimiento hacia uno mismo. El sabio Aristóteles, no había descubierto yo nada nuevo con esto. Bien, hoy tenemos el uso de filtros que se utilizan para ver una imagen de ti que no deja de ser una ilusión, pero una ilusión como engaño. Y al final lo que todo esto conduce al desastre, porque lo que acaba conduciendo lo que dice la película, pues se queda más ahí, a un monstruo que nos autodestruye, nos autodevora. Sin embargo, yo aquí me quedo con la actitud irreflexiva de la protagonista. O sea, yo puedo estar en un entorno, pero al final ese entorno que Coralie, que la directora nos pone, en el que los hombres devoran a las mujeres y las utilizan, realmente para mí la responsabilidad máxima es de uno mismo. Y me choca mucho que vivimos en un mundo en el que el individualismo nos convertimos, digamos, de alguna manera abrazamos el individualismo y nos erigimos en dioses creadores de nuestras vidas. Y ¿de acuerdo? Sin tener que rendir cuentas y sin ni siquiera que nos puedan aconsejar ni reconvenir. Y sin embargo, cuando algo sale mal, la culpa es del otro. La culpa es de la sociedad. Ojo con eso. Eso es muy paradójico. O sea, yo soy un individuo empoderado al que no se le puede decir nada, pero cuando me equivoco, la culpa es de lo otro. Yo creo que eso es una infantilización una infantilización que está sucediendo y un individualismo tóxico, es mi punto de vista. Y creo que ahí la responsable es ella misma.
Yo estoy completamente de acuerdo y aquí solo quiero añadir una cosa rápida. Y es que bueno, primero, en la concepción gnóstica, nuestro dios tradicional en realidad era un demiurgo tremendamente perverso, que además no es la única tradición que lo dice, por otra parte, que me parece que en el judaísmo la idea de Dios también no es la idea del Dios último y tal. Pero bueno, quitando esto, yo estoy de acuerdo con lo que tú comentas y me parece que se enlaza a la perfección con lo que comentaba Carmen, y con esa idea yo estoy más de acuerdo en este sentido. Es decir, Su no es tanto no, quizás a diferencia la única diferencia, por decirlo así, entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde, me parece que metafórico o simbólicamente Su es una creación. Entonces, al igual que la problemática entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde era que no era capaz de asumir que el bien y el mal estaba dentro de sí mismo, el problema que puede presentar la película, ya te digo, haciéndole el favor, no porque la película no está bien explicada, pero haciéndole el favor, y le dejo con esto la palabra a Carmen porque quiero saber también lo que pide, pero es que cuál es el motivo por el cual nosotros queremos crear una versión mejor de nosotros mismos. Es decir, es porque verdaderamente vamos a ser capaces de automejorarnos con conciencia, porque yo creo que eso se puede prever, y como también apuntaba Jonathan, nosotros queremos mejorarnos porque no somos libres de nuestras inseguridades, de nuestros traumas, de nuestros problemas. Es decir, creo un otro yo porque yo no soy capaz de aguantarme a mí mismo, ¿no? De enfrentarme a mis propios miedos. Sí, pues mira, yo con lo que estás diciendo al hilo me viene perfecto para lo que yo pensaba decir, porque cuando Jonathan ha dicho la culpa es de la sociedad, yo creo que vivimos con una especie de indefensión aprendida como sociedad, ¿no? Nos autoculpabilizamos de cosas y fenómenos que realmente están diseñados por empresas, por macroempresas, que lo único que buscan es vender. Y entonces estamos ahora mismo, decía Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano afincado en Alemania, él tiene un libro cuyo título es ya elocuente por sí mismo, que dice La sociedad enferma. Pues nuestra sociedad está enferma. Nosotros necesitamos evadir una realidad que nos tiene secuestrados, alienados, y entonces, ¿a dónde vamos? Acudimos a las redes sociales, pero acudimos a las redes sociales desde los 12 años, ¿vale? Y entonces en las redes sociales tú te encuentras a niñas de 9, 10, 11, 12 años que están poniéndose filtros para parecer lo que no son. Y entonces llegan a los 19 y resulta que se tienen que parecer. Y entonces los anuncios que te llegan en Facebook o en cualquier otra red social son: prueba esta base de maquillaje que se llama No Filter. Una base de maquillaje que va a parecer que tu cara tiene filtro ya de por sí. Cuando lo prueban y se dan cuenta de que eso es imposible, porque los rostros, y sobre todo los rostros adolescentes, no solamente tienen poros, sino que además tienen un montón de granos, la mayoría de ellos, pues resulta que recurren a la fase 2, y te encuentras a niñas de 19 años hoy en día que se ponen botox en los labios para parecerse al filtro que han estado utilizando durante años. Y te ves a jovencitas coreanas que a los 20 y pocos años ya se han hecho no sé cuántos retoques y no lo necesitan. Pero resulta que vende, ¿no? Es como cuando ya eso se controló, ¿no? Pero hace unas décadas había en las pasarelas, había unos modelos de mujeres que estaban todas anoréxicas, literalmente su peso estaba tan bajo que es que se caían y se desmayaban, estaban enfermas, pero como desfilaban y eran modelos que eran como los iconos de las jovencitas, hubo una tal afluencia de jovencitas que se volvieron anoréxicas que se prohibió que el índice de masa corporal de las chicas que pasaban en pasarela fuese inferior al mínimo saludable, y todas estaban por debajo, todas mentían. Era tremendo, fue una época, ¿no? Pues ahora estamos igual y bueno, seguid vosotros que hablo yo mucho. No. Todas las opiniones son muy interesantes, pero bueno, al hilo, que no quiero perder un poco el hilo del programa de hoy, recordarle de nuevo a nuestros oyentes y televidentes que nos estén viendo por imagen también el hashtag 2 columnas,
que opinéis, que vuestra opinión para nosotros es muy importante. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y le voy a informar a nuestros televidentes y oyentes que tras la pausa vamos a contar con una opinión muy cualificada de nada más y nada menos que un doctor en psicología que nos va a dar su punto de vista sobre la película y sobre los temas que esta película trata. Así que nos pasamos a un breve corto de publicidad y volvemos. Si eres joven y te gusta la música, esta es tu cadena. Cadena Joven, las 24 horas del día solo para ti. Otra forma de hacer radio. Cadena Joven. No cambies de dial. Enseguida volvemos. Estos son los colaboradores de Cadena Joven, Onda Local de Andalucía. En calle Clavel número 11 de la línea, Agencia de Seguros Prieto y Uceda. Desde 1982 le garantizamos la mejor respuesta en tus seguros de hogar, riesgo, vehículos, vida y decesos. Llevamos 43 años contando con su confianza. Teléfono de contacto 956 17 43 27 o al 601 21 55 72. También te atendemos por WhatsApp. Agencia de Seguros Prieto y Uceda. Reapertura de Pinturas Arcolor. Somos el único distribuidor oficial de pinturas Mafi y Frama. También disponemos de pinturas de primeras marcas como Eurotex, Bruguer o Titán. Llévate las mejores pinturas y colores únicos a un precio inmejorable. Además, te llevamos la pintura a tu domicilio, sin coste alguno, y realizamos trabajos de pintura con profesionales cualificados. Estamos en calle Ángel Sin Número, Comerciales La Velada. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 5 a 8 de la tarde. Sábados de 9 a 14 horas. Nuestro teléfono de contacto es el 669 06 92 87. Ahora ya lo sabes, pon un poco de color con Pinturas Arcolor. Te esperamos como siempre en La Línea. Linenses, ¿preparados para la batalla definitiva del sabor? The Beats Burger ha llegado a Plaza Fariñas. Prueba nuestras smash de carne de retinto o carne de maduración y nuestra triple smash de casi medio kilo. Pedidos a domicilio en La Línea 697 53 99 13. Y en Algeciras estamos en calle Convento. Teléfono domicilio 672 61 68 70. Abrimos todos los días a mediodía y noche. En calle Carbonero 7, 9 y 11, Bazar Bartolo. Especialistas en electrónica, relojería y telefonía móvil. Con un gran departamento de música e iluminación para fiestas. Nueva colección en patines y patinetes para niños y adultos. Y seguimos con nuestro estudio de fotografía, formando parte de ese día tan especial para vosotros. Proyectamos tu vídeo en la misma celebración y realizamos tu reportaje con dron. Además, pasamos tus recuerdos desde cualquier formato APEN, móvil o DVD. Bazar Bartolo, calle Carboneros 7, 9 y 11. Teléfono 956 17 38 60. Toda una vida en La Línea de la Concepción. Piensa solo en ser feliz. ¿Sabes que la mejor fruta que puedas encontrar la tienes en el centro de La Línea? Pues sí, Juanito Frutas y Verduras. Aquí te ofrecemos la mejor fruta y verdura del día y todos nuestros productos son buenos, sanos, naturales y al mejor precio. Por supuesto, atendido con la amabilidad que se merecen sus clientes. Estamos en calle Aurora número 23 de La Línea. Ven y compruébalo tú mismo. Seguro que repites. Juanito Frutas y Verduras. Buongiorno padrino, come stai? Bene, bene. Dígame, che facciamo con il traitore de Giuseppe? Le perdonamos. ¿Y con Francesco, el que intentó venderle a la policía? Le perdonamos. ¿Y con Antonio, el que intentó asesinarle? Le perdonamos también. Padrino, se le ve molto relajado desde que comen, don Giovanni. Servicio a domicilio en el 956 17 16 63. Capichi.
Motobazar Grupo Periáñez, tu moto desde 50 euros mensuales, con financiación a tu medida. Tenemos motocicletas SIN 125. También encontrarás motos infantiles y bicicletas Monty, así como todos los artículos de jardinería para tu hogar. Amplios descuentos en nuestros artículos y además aceptamos nóminas de Gibraltar. Ya sabes, Motobazar Grupo Periáñez. Estamos en calle Maestro Muñoz Molleda sin número. La línea, teléfono 956 17 27 29. Motobazar Grupo Periáñez. ¡Mi gente! ¡Vamos a gozarla! Si te gusta el tapeo y quieres ir a un sitio donde la cocina es un arte y comer un placer, visita De Costa, con su amplio local, y cuando hace buen tiempo, disfruta de su terraza, para que te sientas más a gusto que en tu propia casa. En De Costa podrás degustar el mejor pescado o nuestras carnes a la parrilla. De Costa es el rey del tapeo con muchos años de experiencia. La amabilidad y el gran servicio de su personal hace que sea el sitio de referencia en la línea. ¿Has reservado ya? Llama al 605 08 8369 o 647 09 9473 en calle Sol 41, en pleno centro de la línea. De Costa, tu sitio para comer o tapear con la familia y amigos. ¡Te esperamos! No soy de nadie, no tengo dueño. ¡Música! ¡Alegría! ¡Fiesta! ¡Marcha! ¡Felicidad! ¡Jolgorio! ¡Toma caña! ¡Ilusiones! ¡Ritmo! ¡Cadena Joven! ¡Otra forma de hacer radio! ¡Wow! Muy buenas, estamos aquí de vuelta. Quiero recordarle a nuestros oyentes y televidentes que nos pueden seguir a través del dial 107.3 en el campo de Gibraltar, ya que estamos aquí en Cadena Joven, que es nuestra casa. Aprovechar este momento para agradecerle a la cadena, tanto a su director Darío como a su subdirector Anthony, que nos está haciendo hoy el control, es el capitán de la nave de nuestro programa de hoy. Agradecerle esta oportunidad de estar aquí con todos vosotros, y que también, si nos queréis ver por imagen, lo que no lo sepáis, en cadenajoven.es/tv nos podéis oír y ver. También Cadena Joven tiene una aplicación móvil que hace que la escucha sea mucho más sencilla. Bueno, estamos aquí de vuelta. Vamos a cerrar el coloquio con unas conclusiones de 1 minutito máximo cada uno, y le damos paso a nuestro nuevo participante. Así que bueno, empezamos por aquí mismo. Bueno, empecemos por Carmen. Carmen, ¿conclusiones un poco? Dime. ¿Conclusiones? Bueno, pues yo antes de las conclusiones quiero decir una cosa. Soy la única que ha pensado que esta muchacha se ha equivocado de profesión y que cuando se hizo la habitación en el baño, esta muchacha es una albañila increíble, porque es que habéis visto esa escena, ¿no? Se hace una habitación, la tía que pega unos cuantos martillazos, se hace una puerta, pero la puerta que abre, que gira, que tal, eso lo intento hacer yo. Bueno, eso sí no necesitas permiso para construirlo, o sea. Claro. Sí, pero... Habría que consultar cómo va el tema de los permisos en Hollywood. Pero bueno, en plano social y psicológico un poco, Carmen, antes de darle paso a nuestro nuevo participante, ¿qué conclusión le darías a la película? Bueno, mira, yo le daría a la película como conclusión, le doy un pase, a pesar de las opiniones de Baena, y de que sí, que es verdad que se podría haber planteado de otras muchas formas, quizás más clara a nivel argumental, ¿no? Con esos guiños que hace de múltiples, porque creo que no solamente el Dr. Jekyll and Hyde, sino otros muchos guiños que realiza, pues incluso a Carrie, o incluso al final, por ejemplo, o incluso a otra, es que no me viene ahora a la cabeza cómo se llama la película. Pero yo la conclusión que hago es que hace una cosa bien, y es una cosa que está muy bien, y es la película levanta ampollas en sí misma, te hace cuestionarte cosas, y eso siempre va a ser positivo, que tú te cuestiones y que digas, ostras, ¿estaré yo metida dentro de esta espiral? ¿Sabes? ¿Estoy yo dentro de esta espiral? ¿Me estoy cosificando? Como mujer estoy perdiendo mi noción del mí misma,
y estoy yendo demasiado al ser hacia el exterior, al ser hacia afuera, y cuando una es artista se lo plantea mucho porque de alguna forma tienes una parte de ti misma que está hacia el exterior y lo vives, vives esa sensación. Y creo que es positivo y hay que empatizar con eso y hay que replantearse muchas cosas y darse unos cuantos girillos de tuerca. Esa es mi conclusión. Sí, una conclusión, yo creo que teniendo en cuenta el tema que trata la película y que aquí ahora mismo la única participante mujer es Carmen, yo creo que es una opinión muy a tener en cuenta y muy cualificada en este caso, ¿no? Jesús, cuéntanos un poco esas conclusiones en un minutillo. Fantástico. Bueno, yo aún así voy a seguir en mis 13, pero eso no quiere decir que condene al último círculo de la dantesco a la película, que todavía la mantengo ahí, en el aire, pero y también con una tendencia universalizante, ¿no? Cualquier ser humano, ¿no? Y también desde la generosidad con la película, eso lo recuerdo, pero creo que al final el mensaje que podemos extraer siempre de una forma crítica, pero también humanista y por lo tanto siempre tendiendo la mano hacia la propia obra, quiero decir, y la directora y la guionista, es que, como bien también habéis comentado, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Y que aunque la propia palabra persona que viene del prosopón, es decir, de la máscara que nosotros nos ponemos, sean configuraciones ficticias que nosotros formamos de nosotros mismos y que ahora lo tengamos más fácil que nunca, bien sea a través de las redes, bien sea quizá a través de esa promesa futura de la tecnología que nos permita cambiar en todos nuestros aspectos. Creo que si todos estos cambios, que si estas transformaciones, que si estas personas, es decir, estas máscaras que nosotros nos ponemos a nosotros mismos, no lo hacemos desde la conciencia, no lo hacemos desde la aceptación, desde el bienestar psicológico, siempre va a tratarse de una deformación, de un monstruo que siempre va a tender hacia lo más grotesco, no solo de nosotros mismos, sino de nuestra propia sociedad. En definitiva, lo que yo pienso de la película es que a pesar de que los problemas también estén en la sociedad, como comentaba Jonathan, es ella la que no se acepta a sí misma en esa sociedad y que por lo tanto, con independencia de estos problemas que obviamente están y que suscribo a la perfección, hay algo más allá que el propio ser humano, su soledad y sus miedos frente a sí mismo, ¿no? Y que esa falta de aceptación al final nos genera monstruos incomprensibles. Y esa es mi conclusión. Un reto más. Bastante, yo creo que bastante atrevida sobre todo y bastante acertada a mi parecer, ¿eh? Siempre esto forma parte del parecer de cada uno. ¿Jonathan? Bueno, en línea con lo que han dicho mis compañeros, pues, a ver, como has dicho, se trata de que se cambia, y la película habla de eso, ¿no? De que se cambia el ser por el aparecer, básicamente. Y que esto, bueno, pues lleva a ese problema, porque al final lo estás cambiando por una ilusión que es un engaño. Yo pienso que existe ese individualismo tóxico que he comentado antes, que lo que hace, bueno, pues la idea de un sueño de tu vida, que no deja de ser una ilusión, y que lo que nos hace olvidar es que formamos también parte de unas relaciones, de una red de relaciones, y que nuestras acciones tienen consecuencias compartidas, que no estamos solos. Pero bueno, una reflexión muy rápida. Un deportista, un tenista, sabe que a los 37, 38 años su carrera está acabada, porque su cuerpo no da para más. Entonces, tienes que aceptar eso. Y si tú eres profesora de aerobí y toda tu vida la giras en torno a tu belleza física y a tu apariencia física, tienes que saber que eso va a llegar un momento en el que se va a acabar. A mí una cosa que me ha gustado, que no quiere decir que no sea bella, ojo, en la sociedad en la que vivimos, ahí sí digo que de alguna manera nos induce a pensar eso. A mí me ha llamado mucho la atención que la película pone de manifiesto, y en una cosa, y en todos los programas con los que he estado escuchando para prepararme, en todos dicen, Demi Moore está fantástica a pesar de su edad. No, está fantástica y ya está. Esa es la trampa. Está fantástica y ya está, se acabó. O sea, la tía está estupenda y no hay que decir para su edad.
¿De acuerdo? Y bueno, una cosa solamente. ¿Alguno de vosotros alguna vez ha metido barriga? Porque... Yo soy cantante de ópera, así que no, al revés. Yo creo que nadie puede decir que no haya metido barriga, ¿verdad? Yo la he metido, lo reconozco. Y yo me quedo de la película, que ha sido muy entretenida, una película perturbadora, muy entretenida. Me he divertido muchísimo, me parece que la película juega eso también. Y lo mejor de la película es la cara de Demi Moore cuando no le dieron el Oscar, que yo creía que se transformaba en el monstruo Elizabeth Shue. De verdad. Por un momento creí que se iba a transformar. Y bueno, básicamente pues ahí tenéis mis conclusiones. Bueno, yo vamos para terminar rápido. Yo creo que el mensaje rápido y principal de la película es cómo, aun creyéndonos muy modernos y creyéndonos muy del siglo XXI, la lucha y sesgos de sexos, aunque varios ambientes radicales nos hagan ver lo contrario, sigue vigente, que tenemos que seguir, por desgracia, parece ser, peleando con esto que ha dicho aquí Johnny, ¿no? Esto que nos ha dicho de Demi Moore estaba estupenda a pesar de... ¿Eso se diría de un hombre? Seguramente no. Seguramente no. Seguramente no. Bueno, también se dice, tenemos esa lucha ahí. Y sobre todo también con el tema de la edad, lo que me repito, ¿no? Me van a permitir que me repita con lo que dije antes. Es muy importante que los niños no quieran ser adultos, que los adultos no quieran ser ancianos, ni los ancianos niños. Cada edad tiene su tiempo, cada tiempo tiene sus cosas que disfrutar y maneras de descubrir y vivir, y que lo más importante que tenemos es disfrutar cada momento, que está pasando ahora, esto que está pasando en este momento. No ni el futuro, ni querer volver al pasado en ensoñaciones, ¿no? Bueno, ya os recuerdo a todos nuestros oyentes y televidentes que tenemos el hashtag 2 columnas, que a través de las redes sociales de Cadena Joven podéis dejar nuestra opinión, ¿no? Vuestra opinión es muy importante para nosotros. Y ahora, sin más, vamos a dar paso a... Yo no lo quiero llamar invitado, porque una persona que está en su casa no puede ser invitado. Invitado es alguien extraño. Y en este caso que nos atañe, pues nuestro participante, no es ni más ni menos, me van a permitir que lo lea porque no me quiero dejar nada, es Juan Rodríguez Corrales, presidente de UNE Campo de Gibraltar para la UNESCO. Como hemos dicho antes, este programa nace a través de un proyecto de UNE Campo de Gibraltar para la UNESCO. Pues aquí nuestro amigo Juan también es vocal nacional de la Federación Española de Asociaciones y Clubes para la UNESCO, FECU. Es también doctor en psicología, fíjense qué importante, ¿no?, para esta película, un doctor en psicología y profesor e investigador de la Universidad de Málaga, donde pertenece al Laboratorio de las Emociones de la Facultad de Psicología, y es profesor del Máster de Inteligencia Emocional y Psicología Positiva. Así que damos aquí la bienvenida a un amigo. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Agustín. Se nota que eres amigo, ¿eh? Bien, yo me considero siempre maestro, simplemente maestro. Y, por supuesto, estoy contentísimo de estar aquí, porque es mi casa, aquí con el amigo Anthony también, que hemos echado muy buenos ratos en esta radio, que, bueno, pues la radio siempre será, para mí, la excelencia de la comunicación. Estupendo, la verdad que sí, la radio es algo que tenemos que luchar porque no se pierda, y de esto forma también parte de este proyecto, ¿no?, de que la radio no se pierda. Así que bueno, vamos a pasar directamente con las preguntas que yo creo que estamos todos muy interesados en hacerle a Juan, un doctor en psicología y profesor del Laboratorio de las Emociones de la Universidad de Málaga. Creo que es una opinión muy cualificada para esta película y el tema que nos atañe, así que vamos directamente al grano. Con toda seguridad, Juan, la película La Sustancia sugiere, como hemos visto, una amplia temática en varios campos. Vamos a centrarnos en los aspectos emocionales. Juan, ¿crees que esta película estimula sobremanera las emociones del espectador? Pues sí, pero esta y todas las películas. En realidad, el cine es el primer estimulador de emociones de las personas. Bueno, nosotros le llamamos inductor, ¿no? La inducción emocional, la inducción de estados de ánimo. Yo prefiero llamarle inducción emocional. Y la verdad es que se trata de un método no natural, evidentemente, porque lo natural es que vivamos nuestras emociones
en la calle, en casa, con nuestra familia, con nuestros amigos o solos, que también se pueden tener muchas, múltiples emociones solos, ¿no? Te las piensas, las maduras, las sientes, tiene sus correlatos fisiológicos también, pero lo vives solo. Bien, como decía, esta inducción emocional de los estados de ánimo, que no es un método natural, pero se puede utilizar en dos vertientes. Primero, para investigación, como la utilizamos nosotros en nuestro laboratorio de emociones. ¿Qué hacemos? Pues coger grupos, hacemos un diseño experimental y le ponemos unos segmentos de películas y luego inducimos la emoción que queramos, para después obtener una respuesta. Les puedo comentar, por ejemplo, pues hasta un grupo de 2.500 profesores que en cierta ocasión tuvimos, y nuestro experimento iba destinado a saber la capacidad de los profesores de evaluar correctamente después de una inducción determinada de película. Luego demostramos que, después de muchísimo trabajo y de muchas estadísticas, que realmente ese ánimo se había alterado, esas emociones se habían alterado en muchos profesores, y que precisamente los que no poseían esa resolución de manejar su propia emoción, de controlarla, resulta que calificaban peor a sus alumnos. El procedimiento era bien sencillo. Un segmento de película que inducía normalmente a emociones negativas como la ira o como la tristeza, y luego ponerle un pequeño examen a corregir inmediatamente. Entonces las estadísticas así lo demostraron, que estaban influidos aquellos profesores cuyo nivel de inteligencia emocional en la cuarta habilidad, que es la regulación emocional, estaba peor. Así que, bueno, ahí tenemos una investigación, hay muchísimas, se han hecho muchas. Pero luego lo utilizamos también, esa inducción emocional, a través de las películas, de segmentos de películas, para la educación emocional, ¿no? Con niños, con jóvenes, con adultos también, y supone el mayor inductor emocional que hay. Hay otros muchos, por ejemplo, textos, por ejemplo, músicas, por ejemplo, imágenes sueltas, pero la combinación que hace el cine es el rey de la inducción emocional. Bueno, pues hablándole, por ejemplo, de proyectos educativos, tenemos en el laboratorio uno que está ultimado, se llama Proyecto Intemo. Intemo viene de inteligencia emocional y sirve de 12 a 18 años para los IES. Ha dado un resultado estupendo y ahí el cine vuelve a ser el protagonista de la inducción emocional para el aprendizaje, con la música, con la dramatización, con imágenes, con otros métodos, ¿no? Pero vuelve a ser. Bien, decir un poco para terminar esta pregunta que se han estudiado esos otros métodos a los que antes me refería, como la música y demás, y son buenos inductores, pero nunca con la potencia del cine. Todo esto está investigado y correlacionado. Bueno, aquí tenemos una explicación que estábamos dando antes de por qué esta película, por ejemplo, está dando tan fuerte, ¿no? Porque a nivel estético te remueve muchas cosas, a nivel emocional, y una explicación. Claro, es clave esto que, antes de pasar a la siguiente pregunta, es clave a todo lo que nos oye, esto que ha comentado aquí Juan, el cine como una potente herramienta emocional. Cambia mucho el cine. Cuando vas a verlo solamente, que también está bien, por distensión y por divertirte, a cuando te pones a analizar el gran trabajo emocional que hacen los actores. Yo creo que es un trabajo que desde aquí invitamos a todos nuestros oyentes a realizar, y se darán cuenta cómo hay actores buenísimos, y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta realmente quién es buen actor y quién es... Exactamente. Pues, Juan, mira, todo lo que has comentado a nivel cerebral,
esta inducción emocional, por ejemplo, en Elizabeth y en Sue, en la película, ¿se puede explicar cómo se produce? Se puede explicar. Hoy se han realizado suficientes experimentos ya y además disponemos de una tecnología impresionante, ¿no? Incluso para ver con un escáner qué emoción sentimos. Si sentimos amor, sentimos odio, eso se puede ver perfectamente, a base de tecnología. El procedimiento es complejo, pero realmente, si me permiten, voy a intentar explicar de una forma básica, porque digamos que nuestras neuronas, nuestras redes neurales se vuelven un poco locas con la emoción, ¿no? Y ya le digo, hay una cierta complejidad. Permítame explicarle. Vamos a partir de una persona determinada que se le induce emoción a través de un fragmento de una película. Vamos a elegir la nuestra. La sustancia. Por ejemplo, cuando la protagonista, Elizabeth, se convierte en ese monstruo al final, ¿no? Y se quita la máscara, empieza a arrojar cantidades ingentes de ese líquido parecido a la sangre, ¿no? De sanguinolento y tal, a chorro, ¿no? Es un reproche a la gente que está viendo. Es un reproche. Eso está claro. Sí. Se quita la máscara, ¿no? Y forma aquello. Bueno, pues la visualización de esa escena, indudablemente, acompañado con la mecánica del cine, ¿no? Los planos, la música, ¿no? Las situaciones, la acción de los personajes, que como bien ha dicho Agustín, los personajes, la mayoría de ellos, para eso son profesionales, hay que quitarse el sombrero con esa expresión emocional que lanzan ante la cámara. Son verdaderos profesionales, claro está. Por eso es la fuerza del cine, no por otra cosa. Bien, pues cuando se visualiza eso, lo primero que provoca es la activación de lo que llamamos tálamo visual, donde vemos, pero no sabemos lo que vemos. O sea, es una impresión. Eso es como cuando uno va por un bosque, levanta una rama y se asusta, porque realmente ve algo en movimiento y no sabe si es una serpiente, es una rama o qué es. Lo toma como algo agresivo. Vemos, pero no sabemos lo que vemos. Bien, después, eso sería el área visual primaria. Seguidamente se activa la amígdala cerebral, que está situada justo detrás de los ojos, en el cráneo natural, y tienen el tamaño de 2 almendras, íntimamente conexionada con el hipocampo, que es nuestra memoria. Por eso, quizás, los grandes traumas se recuerden con tanta exactitud, por esos 2 corpúsculos cerebrales que están en pleno contacto. Bien, inmediatamente el haz de neurona reparte esa información hacia el corazón, que es el órgano diana. En ese momento el corazón empieza a activarse y por una parte pierde la armonía y por otra aumenta el pulso. Son 2 cosas distintas, la armonía es distinta al pulso. El pulso está contado en pulsos por minuto y la armonía en la diferenciación, la variabilidad del pulso. Cuanto menos variabilidad, más armónico el corazón. Cuanto más variabilidad, menos armónico, evidentemente. Bien, y inmediatamente se ponen en marcha una cantidad de correlatos fisiológicos. Primero, hormonas y neurotransmisores. En el caso de la película, tendremos en sangre inmediatamente cortisol, adrenalina, más falta de serotonina, más sobra de dopamina. En fin, hay una revolución como una especie de laboratorio que rápidamente, en fracciones de segundo, se pone en funcionamiento. Bien, a partir de ahí hay una recesión, pero en este caso ya no pasa por la amígdala, pasa por el área secundaria de la visión, el área del corte, donde realmente se ve lo que es. Y entonces hay un paso al lóbulo frontal donde hay una mezcla con el razonamiento.
¿esto que estoy viendo es verdad? ¿Es ficción? ¿Qué puedo sacar yo? ¿Qué pensamientos puedo sacar yo de esto? La emoción nunca viene sola, viene también ligada con el pensamiento. Y ahí es donde se produce ese encuentro después del área de visión secundaria, del área del corte. Bien, paralelamente, como estábamos hablando de película y estamos hablando de audición también, se produce lo mismo, pero con las áreas de la audición. El área de Broca y el área de Berg, las primarias y luego las secundarias. Y se entiende lo que se oye, tanto la música como los diálogos. Bien, esa paralelidad de visión y audio, ya les digo que se lleva al lóbulo frontal y se le da unas vueltas con el razonamiento. Dependiendo de la capacidad de la persona, si realmente tiene una buena regulación emocional o no la tiene, se producirá un cambio en los comportamientos de correlato fisiológico, por ejemplo, disminución, si la tiene, disminución del pulso, aumento de la armonía del corazón, disminución del cortisol, de esas hormonas que activan, ¿no? Una especie de educación emocional. Exactamente, pero eso gracias a la intervención del pensamiento, de la razón. Pero, ¿qué ocurre si esa persona, como ocurre muchas veces, claro está, pues no tiene ese dominio emocional? Pues que se dejará llevar tranquilamente por las emociones de la película y seguirá la activación. Y ahí es donde claro, encontramos mucho problema, el no tener dominio sobre nuestras propias emociones. Exactamente. Entonces, ¿qué claro, ocurre? Juan, y... ¿Sí? Sí, perdona, Juan. Y una pregunta que me surge, ¿no? O sea, ¿cómo afecta entonces al mundo emocional de los espectadores todo esto? Porque lo has explicado a nivel cerebral, lo has explicado, pero entonces realmente la emoción de una... ¿Cómo afecta una película como esta al espectador? Bien, voy a ir concluyendo en este sentido de la pregunta, ¿no? Cómo se provoca todo ese bagaje cerebral. Decía Carmen que depende del dominio emocional. Si yo no tengo ese dominio, ese manejo emocional y soy un espectador de esta película, pues estaré activo desde la primera imagen hasta la última. Mi corazón, si puedo medirlo durante... ¿Cuánto dura la película? ¿2 horas? 2 horas. Sí. Pues durante esas 2 horas mi corazón tendrá más pulsaciones de lo debido, será menos armónico y también tendré un montón de hormonas y neurotransmisores que posiblemente me puedan hacer algún daño. Eso para empezar. Y no estoy hablando todavía, que ahora luego hablaré, de qué emociones provoca la película. Eso es otra historia, o qué elenco de emociones. No, y Juan, entonces, a mí la pregunta que me surge también a raíz de todo esto que estás comentando, yo creo que va muy relacionada también con la que comenta Carmen, es lo siguiente, porque todo esto que se despierta, ¿no? Y al principio que también hablábamos de este concepto de la inducción emocional, ¿tú crees que a través de la película esto que se produce, que se provoca al espectador, acaba siendo exactamente idéntico para hombres y para mujeres? Es decir, si sienten lo mismo, si lo sienten con la misma intensidad. ¿Cuál es la perspectiva psicológica y fisiológica de las emociones y de la inducción emocional, y particularmente con la película, claro? Jesús, no se siente de la misma forma, dependiendo si se es hombre o mujer y dependiendo de otras muchas cosas que puedo explicar, pues la inducción que provoca esta película en un hombre o una mujer no es la misma. No es igual. ¿Pero por qué? Porque tampoco somos iguales emocionalmente hablando. En principio, hay una diferencia en los cerebros, en nuestros cerebros. No vamos a ponernos a explicar ahora el mayor peso del cerebro del hombre o el menor peso del cerebro de la mujer, la mayor cantidad de materia gris en la mujer y la menor en el hombre. En fin, son casuísticas
puramente naturales, biológicas, ¿no? Pero hay muchas más aspectos de Carmen ahí ha arrugado la nariz. Sí, venga, no, digo lo de la materia gris, que digo, ya sabéis, tomar nota. Tenemos materia gris nosotras. Bueno, perdón. Hay diferencias, sí, efectivamente, y no quiere decir con esto que el cerebro femenino sea peor o sea mejor, ni el masculino. Va a depender de otros muchos factores, además factores individuales. Pero vamos un poco al meollo de la cuestión. Sí que hay diferencias emocionales. Las razones estriban, aparte del cerebro, en lo que se provoca a las 8 semanas de gestación en cada uno de nuestros cerebros masculinos o femeninos. Me explico. Eso sí está perfectamente estudiado y realmente a nuestras 8 semanas de gestación el cuerpo de la madre, no cognitivamente, sino biológicamente, detecta que eso que tiene en el vientre, en su útero, va a ser una mujer, y entonces no le inyecta para nada una reserva de adrenalina que vosotras, las mujeres, tenéis para esa ocasión, ahí quietecita, como si fuera una jeringuilla cargada y ahí tranquilita, ¿no? Detecta que es una mujer, no se le inyecta esa hormona masculina, ¿no? Y entonces el cerebro de la mujer, en su vertiente de comunicación y emocional, se desarrolla perfectamente, sin más trabas. Pero ¿qué ocurre si la mujer detecta que ha sido su óvulo fecundado por un Y y se forma un XY que da a un varón? Pues inmediatamente a las 8 semanas de gestación, ni antes ni después, se le inyecta esa cantidad de adrenalina y, cosas de la biología, nos mata o casi todas las neuronas de ciertos sitios cerebrales. Por ejemplo, la mitad de las neuronas dedicadas a la comunicación, y transforman nuestra capacidad también de emoción. Ya sabemos todos que los hombres somos bastante menos emocionales, somos más simples. Vosotras sois más complejas, y en principio debido a esto. Pero ahí no termina todo. Hay también una diferencia hormonal. Vosotras tenéis pues cerca de 30 hormonas diferentes, con vuestros ciclos menstruales, y a lo largo de toda la vida, ¿no?, se producen. Y nosotros pues tenemos una hormona que, por excelencia, que son los andrógenos, y ahí están, ¿no?, y poca más. Somos mucho más simples en este sentido. Ahora bien, tengo que concluir en esta pregunta que es sumamente importante otros aspectos de índole cultural. La cultura, dependiendo de la cultura donde nazca ese hombre o esa mujer, de índole educativo fundamental, qué educación recibe ese hombre y esa mujer, y por supuesto los aspectos sociales, donde el contexto social donde se va a desarrollar. Esto últimamente en países como el nuestro, afortunadamente, o europeos, en Norteamérica también, no en otros países, digámosle, del llamado tercer mundo, pues hace que cada vez nos aunamos más, cada vez haya menos diferencia entre la emocionalidad de un hombre y una mujer. Bueno, Juan, yo creo que es que esto del mundo de las emociones es un mundo tan extenso y tan interesante, porque no solamente nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, sino nos ayuda a interpretar mejor nuestro entorno, nos ayuda a conocer mejor con quién trabajamos, con quién convivimos, y eso nos va a ayudar indudablemente a relacionarnos mejor con ellos. Entonces yo creo que ya llegando un poco al final, que no nos queremos extender ya mucho más en la duración de este programa,
Juan, yo te quería preguntar un poco las conclusiones que tienes tú de la película La Sustancia. Más que nada para sintetizar un poco y saber tu opinión como experto que eres en este mundo de las emociones sobre la película de la que estamos hablando. Sí, efectivamente. Bueno, queda, como tú bien dices, quedan muchas cosas en el tintero. Y habrá muchos programas. Podríamos hablar de la película mucho más. No sé, pues nos hemos quedado un poco en el análisis de las emociones. No escena por escena, sería muy largo, pero sí me había fijado en algunas escenas clave. Bueno, ya lo haremos en otro momento. Por supuesto. Sí que tengo algunas conclusiones. Yo las voy a dividir en dos. En primer lugar, decir a nuestros oyentes que estimo que se trata de una película óptima para la inducción emocional. ¿Y por qué digo una película óptima? Pues lo digo porque tiene tal variedad de emociones en su contenido, expresa tal variedad de emociones, desde el miedo, mucho asco, mucha repugnancia, pavor, incluso más que miedo, ansiedad, pero también tiene como una relajación en algunos momentos, ¿no? También tiene cierta ternura casi al final, ¿no? En fin, hay un elenco de emociones que habría que ver. Y yo lo que haría con la película es trocearla por fragmentos de película, no más de 3-4 minutos, para que sirva tanto como experimentación, igualmente como educación emocional, y bueno, pues pidiendo sus correspondientes autorizaciones a los autores, evidentemente, para utilizarlo en público. Pero podría ser muy buena para eso, ¿eh? De hecho, tenemos catalogado muchas películas de las ya habidas para este estudio emocional, esta inducción emocional, pero ella no se encuentra todavía, así que habrá que decirlo en alguna parte de analizar. Bien, en segundo lugar, pienso que esta película en absoluto, y digo en absoluto, es apta para gente más menor, ¿eh? O sea, no estamos hablando ni de jóvenes siquiera, me atrevería, ¿no? Ya, yo creo que ya habría que cumplir la mayoría para digerirla tranquilamente. Tener una cierta madurez emocional. Una cierta madurez, efectivamente. Pero tampoco considero que sea apta, y esa es mi segunda conclusión, para personas con alguna psicopatología. Me explico. Fundamentalmente ansiedades, depresiones, etcétera, etcétera, y no quiero meterme más en otra psicopatología más profunda como la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? O alguna psicosis. Podría potenciar, no ya por lo que se ve, sino también por los adornos que tiene de colores, ¿no? De primeros planos, de, en fin, todo lo que configura también, no solamente lo que es la actriz o el actor, sino también esos elementos de cine que nos inducen más todavía la emoción. Sí, como por ejemplo los primeros planos a Dennis Quaid. Exactamente. Deformados para crear más desasosiego, por ejemplo. Más asco. Exactamente, más que te dé asco. Como la escena efectivamente. De la gamba. Pues precisamente esas personas no las debían, no deberían de visualizarlas. Y ya por último me voy a otro grupo de personas que lo hemos comentado. Aquellos quienes no tengan manejo emocional, quienes carezcan de ese manejo y puedan sufrir incluso las 2 horas de película, con esa taquicardia, ese desasosiego, tampoco es muy recomendable. Bien, bueno, yo creo que hasta ahí podemos llegar. Las conclusiones muy claras, por supuesto, sobre este mundo emocional, que hoy hemos hecho una pequeña introducción con este tema de la película, ¿no? Que lo hemos usado como vehículo para hablar un poco de las emociones y de la sociedad, no hemos rascado solamente la superficie, ¿no? Pues yo creo que ya por hoy, por ser nuestro primer programa, ya vamos a ir despidiendo, vamos a ir cerrando estas 2 columnas, así que me quiero primero despedir de los que no están aquí con nosotros en el estudio, que Carmen, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Ha sido un placer, y nuestro querido Jesús, otro placer. Esperamos
que alguna vez nos podáis acompañar aquí en el estudio. Esperamos. El placer ha sido mío y seguro que de Carmen también. Vaya. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a ambos. Por supuesto, muchísimas gracias, Juan. Yo creo que tu opinión, sobre todo como profesional y experto en este mundo de las emociones, ha sido determinante en este programa, ¿no? Yo creo que al final es lo que le ha dado un sentido y empaque a todas nuestras opinioes. ¿Johnny? Sí, perdona, sí, por supuesto. Lo que sí quería daros las gracias a la emisora, por supuesto, a Cadena Joven, y a todos vosotros, porque de verdad que sois un grupo que de forma altruista además estáis trabajando bien, bastante. Y como representante de UNE Campo de Gibraltar os tengo que dar las gracias, indudablemente. No se merecen. Johnny, muchísimas gracias. A vosotros. Yo creo que este proyecto que acabamos de empezar hoy acaba de nacer. Nuestros espectadores, yo les pido que sobre todo lo disfruten con nosotros. Vamos a ir mejorando, sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar, ¿no? y muchas cosas que iremos metiendo, pero de verdad que nuestra intención es hacer un producto muy atractivo, hacerles ver que la cultura no es ni aburrida ni todos esos tópicos que han recaído sobre ella, y creo que la gente que nos siga se va a pasar muy bien. Por supuesto, nos interesa mucho, no me canso de repetirlo, la opinión desde Dos Columnas, hashtag, redes sociales, y les invito ya al siguiente programa de Dos Columnas, que será el 25 de marzo. Será en Cadena Joven, por supuesto, en nuestra casa, de la que nos podéis seguir desde el 107.3 FM. También nos podéis seguir a través de imagen en cadenajoven.es/tv. Y por supuesto no me quiero despedir sin agradecerle a otros participantes y miembros de UNESCO, de UNE Campo de Gibraltar, que vamos a tener aquí, como nuestro compañero David Doña y más que se van a sumar a este proyecto. Y también agradecerle a gente que sin ella hubiera sido imposible este programa, como nuestro querido Jesús Odremán. Agradecerle todo el trabajo que ha hecho posible que hoy estemos aquí. Así que sin más, solamente les invito a que el día 25 de marzo se atrevan de nuevo a cruzar estas dos columnas y a estar aquí con nosotros. Muchas gracias.